Gloria a Dios. En ese ambiente de gloria vamos a recibir la palabra del Señor. Acompáñenme y leamos juntos en el libro de los Proverbios, en su capítulo 18, versículo 10. Proverbios 18, versículo 10. ¿Lo tenemos? Dice la palabra del Señor: Torre fuerte es el nombre de Jehová. A él correrá el justo y será levantado. Pueden sentarse. Gloria a Dios. El título de esta predicación es: ¿y usted cómo ve a su Dios? Es una interrogante muy interesante. Me llama la atención cómo el sabio describe a su Dios. Le describe como una torre fuerte a la cual el justo puede correr para ser salvo. Pero usted, ¿cómo ve a su Dios? Me propongo en esta mañana motivarle para que podamos ver a Dios realmente como Él es, porque esto es muy importante para que nosotros tengamos una vida victoriosa o vivamos una vida de derrota. Leía de un niño que le preguntó a su papá: ¿de qué tamaño es Dios? Entonces, al mirar al cielo, su padre vio un avión y le preguntó a su hijo: ¿de qué tamaño ves a aquel avión? El niño le dijo: es muy pequeño, casi ni se alcanza a ver. Entonces el papá le llevó al aeropuerto y al estar cerca de un avión le pregunta: ¿y ahora de qué tamaños dices que es? El niño respondió con asombro: papá, es enorme. El papá le dijo entonces: Dios es así. El tamaño va a depender de la distancia que tú estés de Él. Entre más cerca nosotros estamos de Dios, más le vamos a conocer y más vamos a ver su grandeza. Cuanto más cerca estemos de Él, mayor Él será para nuestra vida. Hablamos de un Dios que es grande. Tenemos que pasar de dejar eso en un dicho de nuestra boca y comenzar a verlo en realidad como el Dios grande que es. ¿Cuántos pueden decir: mi Dios es grande? Aleluya. Y tenemos que comenzar a ver cómo es nuestro Dios. Observemos algunos hombres de la Biblia que veían a Dios como nosotros debemos de verle en este tiempo. Y la pregunta surgió: ¿cómo ve usted a su Dios? Porque algunos tenemos un pensamiento de Dios, algunos tenemos una idea o tenemos un concepto de Dios. Pero yo quiero decirle en esta mañana que Dios es más grande aún que el concepto que nosotros podamos tener de Él. Dios es más grande que lo que mi mente pueda imaginar de lo que es Dios.
Dios es grande, Dios es hermoso, Dios es todopoderoso, Dios es sobre todo. Nuestro Dios es digno de alabanza, nuestro Dios es digno de adoración. Hemos venido para estar en esta mañana delante de un Dios que es grande. Hermano, el Dios grande estuvo con nosotros en el año 2018. Y yo puedo declarar, el Dios grande estará con nosotros en el año 2019. Pero es tiempo de que nosotros comencemos a ver a Dios como Él es. Como hemos leído en el libro de los Proverbios, el sabio le ve y lo describe como una torre fuerte, como el lugar de su refugio, como el lugar de su seguridad, a quien él puede acudir para encontrar la ayuda en los momentos difíciles de su vida. Isaías le ve como el rey soberano del universo. Estoy hablando de hombres que fueron grandes porque conocieron a un Dios grande. Le estoy hablando de Salomón y le estoy hablando en este momento de Isaías. Le ve como el rey soberano del universo. Isaías capítulo 6, versículo 1. Gloria a Dios. Isaías 6:1 dice: en el año que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. ¿Cómo le ve Isaías? Le ve en un trono alto y sublime. Isaías le está viendo sobre todo. Isaías lo está viendo como el rey de todo el universo. Fue una visión que él tuvo. Este no fue un producto de su imaginación. Isaías cae postrado en el templo, en un momento difícil, en un momento de crisis, en un momento de tristeza. Pero en ese momento Dios se manifiesta a él. Isaías lo puede ver en un trono alto y sublime. Sobre él está Dios. Nuestro Dios es grande. Nuestro Dios es maravilloso. Vemos cómo le ve Salomón, vemos cómo le ve Isaías, pero también quiero referir cómo le ve el rey David. David lo ve y lo describe como el que está sobre todo y domina sobre todo. Ve el común denominador, torre fuerte. Una torre es lo más alto que estaba en la ciudad. Era el lugar donde cuando los ejércitos enemigos lograban penetrar la muralla, los soldados y el pueblo corrían a esa torre fuerte, esa torre de seguridad, donde no podían llegar las lanzas, no podían llegar las flechas, donde no podían traspasar las puertas. Y en ese lugar tenían alimento, tenían seguridad, hasta que el ejército enemigo se daba por vencido de que no podía dominarlos y se retiraban. Hasta después salía de la torre fuerte. Salomón lo ve como una torre fuerte. Isaías le ve sobre un trono alto y sublime. David le ve como el que domina sobre todo. Cuando usted esté consciente de quién es su Dios, va a dejar de caminar cabizbajo por la situación difícil y va a levantar su mirada con esperanza, sabiendo que su Dios le va a dar la victoria, que su Dios lo va a sacar adelante, que su Dios va a defender su familia, que su Dios le va a guardar del mal. Hay que cambiar nuestra forma de ver a nuestro Dios,
Porque Él quiere hacer cosas grandes en nuestra vida. Veamos cómo lo ve David. Vayamos al primer libro de las Crónicas. Primer libro de las Crónicas. En su capítulo 29, versículo 10. Al 13. ¿Lo tienen? Así veían ellos a Dios, como lo estamos viendo nosotros. ¿Será que estos hombres no tuvieron momentos difíciles en su vida y por eso veían a Dios así? No, lo veían a Dios así, porque habían sido testigos de cómo Dios los había sacado adelante de los momentos difíciles de su vida. Dice el versículo 10, asimismo se alegró mucho el rey David y bendijo a Jehová delante de toda la congregación. Y dijo David, bendito seas tú. ¿Lo tienen? ¿Están leyendo conmigo? ¿Sí? Muy bien, estamos en secuencia entonces. Y dice, bendito seas tú, oh Jehová, Dios de Israel, nuestro Padre, desde el siglo y hasta el siglo. Versículo 11, tuya es, oh Jehová, la magnificencia y el poder, la gloria, la victoria y el honor, porque todas las cosas que están en los cielos y en la tierra son tuyas. Esto es maravilloso. Tuyo, oh Jehová, es el reino y tú eres excelso sobre todos, así le ve él, sobre todos los reinos, sobre todo lo que se tenga, sobre mi vida, tú eres excelso. Versículo 12 dice, las riquezas y la gloria proceden de ti y tú dominas sobre todo. Vea qué lindo, tú eres sobre todo y tú dominas sobre todo. Así veía él a Dios. Luego sigue diciendo, y en tu mano el hacer grande y dar poder a todos. Versículo 13, ahora pues, Dios nuestro, nosotros alabamos y loamos tu glorioso nombre. ¿Por qué? Porque eres grande, porque estás sobre todo. Sobre todo reina el Señor, sobre todo gobierna el Señor. Sobre mi problema está el Señor, sobre mi familia está el Señor. Nunca trate de ponerse usted sobre del Señor, deje que el Señor esté sobre de usted, porque Él es la bendición de su vida, Él es la cobertura de su vida, Él es la protección de su vida, Él es la provisión de su vida. Del Señor procede todo para nuestra vida, pero tenemos que saber que Dios está sobre todo. Así lo veía David y lo describe tan maravillosamente. Y así quiere Dios que cada uno de nosotros le conozcamos a Él. Podamos conocerle en toda su grandeza. Ese Dios alto, ese Dios sublime, el que está sobre todo y es más poderoso que todo. Él es nuestro Dios. Él es el que hemos venido a adorar. Y usted dirá, pero es que en aquel tiempo era más fácil ver a Dios de esa forma, porque ellos vieron cómo Dios hizo descender fuego del cielo. Ellos vieron cómo Dios abrió el mar. Ellos vieron cómo le sustentó 40 años en el desierto. Ellos vieron y tuvieron palabra profética que le decían, vayan a la guerra y yo les voy a dar la victoria. Y regresaban en victoria. Ellos escucharon también cuando le decía, hoy no vayan, porque si no van a perder, y obedecían. Entonces usted me dirá, era más fácil ver a Dios de esta forma. Pues yo quiero decirle que nosotros tenemos algo más grande que ellos no tuvieron. Porque nosotros vimos o sabemos de lo que para ellos era una sombra de lo que habría de venir.
Porque la nube en el desierto sobre ellos era una sombra de lo que habría de venir. Abrir el mar rojo era una sombra de lo que había de venir. El arca del pacto delante de ellos generaba el milagro. Mis hermanos, solo era una sombra de lo que habría de venir. Hace más de 2000 años vino a esta tierra el que le dio cumplimiento a lo que en el Antiguo Testamento era solo una sombra. Nosotros no tenemos el arca del pacto. Nosotros no vemos el mar literalmente abriéndose. Pero nosotros tenemos al Señor Jesucristo que está con nosotros, que es el cumplimiento de lo que en el Antiguo Testamento fue una sombra. Aleluya. Él vino a esta tierra, estableció la salvación. Y sabe una cosa, no solo abrió el mar rojo para que pasara su pueblo. Jesús abrió el acceso al reino de los cielos, a la presencia del Padre. Dele gloria a ese Dios grande que está con usted. No se queje que para ellos fue mejor, para nosotros es mejor, porque Jesús generó el camino a la vida eterna. Gloria al Señor. Así que yo siento que nosotros hemos sido más beneficiados por Dios que ellos, porque ellos necesitaron ver en cierta forma para creer. Nosotros sin ver estamos creyendo, porque nosotros no vamos hacia lo que va a ser en el futuro. Nosotros vamos hacia lo que ya se hizo en la cruz del Calvario. La salvación de nuestras almas. La puerta se abrió para que nosotros entremos a la presencia del Señor. Así que lo que nosotros tenemos de Dios es algo grande. Lo que nosotros tenemos de Dios es algo maravilloso. Y David decía, nosotros te alabamos, nosotros te loamos. Y yo creo que nosotros también debemos de darle la alabanza al Señor. Y esta mañana es tiempo de darle alabanza al Señor. ¿Cuántos quieren decir gloria a Dios en esta mañana? ¿Cuántos quieren decir aleluya en esta mañana? ¿Cuántos reconocen que Él es digno de alabanza y de adoración? Maravilloso Señor. Él es nuestro Dios y Él está con nosotros. ¿Cómo ve usted a su Dios? ¿No es más grande que su problema? ¿Su problema no es más grande que Dios? ¿La dificultad no es más grande que Dios? Dios es grande. Como nosotros aprendamos a verlo, así vamos a ver su bendición cada día. Y recuérdese, para ver la grandeza de Dios tenemos que procurar estar más cerca de Dios. Entre más cerca estemos, más vamos a conocer su grandeza, su poder, su santidad. Y todo eso se va a unir con nosotros. Busquemos a Dios con todo nuestro corazón. El sabio dice, a Él correrá el justo. A Él, a ese Dios grande, a ese Dios poderoso, a Él correrá el justo. Cuando hablamos del justo, hablamos del que ha sido alcanzado por la justicia de Dios. Nosotros no somos justos en nuestro propio accionar. Nosotros somos justos por la justicia de Dios que nos fue imputada a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Es Él en nosotros, el que produce la justicia, es Él en nosotros. La Biblia nos enseña acerca de esto, y quiero que leamos un versículo en Romanos. Por Jesucristo somos considerados justos delante del Padre, por la fe que nosotros tenemos en Él. Romanos 5, versículo 19. ¿Lo tienen? Dice la Escritura, porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Es por la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Jesucristo
nos hace ver a nosotros justos delante de Dios, porque Él se hizo pecado por amor a nosotros. Él llevó nuestros pecados y ahora nos presenta delante de Dios como justos, porque nosotros creemos en su sacrificio, porque nosotros le hemos dedicado nuestra vida a Él. No somos perfectos, pero somos justos por el Señor Jesucristo. Y a esa torre fuerte ha de correr el justo para ser ayudado. A Él correrá el justo. Esa palabra a Él es muy importante. Pues lo que está diciendo es: en Él encontraremos refugio. En Él encontraremos ayuda. En Él está la justicia. En Él hay misericordia. En Él hay perdón. En Él hay todo. Por eso a Él correrá el justo. Y cuando necesitaba el justo correr a la torre fuerte, era en los momentos cuando estaba en peligro su vida. Eran los momentos cuando los ejércitos enemigos lograban entrar a la ciudad. Y aquí dice: a Él correrá el justo. Ahora para nosotros, ¿cuándo vamos a correr a la presencia de nuestro Dios? Cuando haya dificultad en nuestra vida, cuando hayan problemas, cuando no hayamos qué hacer, cuando estemos tristes, cuando estemos afligidos, cuando hayan tormentos en nuestra vida, cuando la situación se salga de nuestras manos, se salga de nuestro control, cuando nos aflige y nos preocupa la condición de nuestros hijos, de nuestras hijas. Ese es el tiempo en que nosotros tenemos que correr a la torre fuerte. ¿Cómo está viendo usted a su Dios? ¿Hacia dónde está corriendo usted? ¿Hacia dónde corre usted? ¿Corremos en busca de ayuda de alguien de esta tierra? Pues el escritor dice que es a la torre fuerte a donde debe de correr el justo. Es al Señor al que debemos de buscar. Es al Señor al que debemos de clamar. Mis hermanos, quizás hemos tenido noches grises durante este año que ha terminado. Quizás tormentas fuertes han golpeado nuestra vida, y es más, es probable que algunos en este momento estén atravesando una tormenta fuerte en el matrimonio, en la familia, con los hijos, en lo sentimental, en lo emocional. ¿A dónde vamos a correr? A la torre fuerte. Y torre fuerte es el nombre de nuestro Dios, y a Él tiene que correr el justo, y ahí va a encontrar lo que necesita su alma. El refugio está en el Señor, la ayuda, la justicia, la misericordia, el perdón, todo está en nuestro Señor. A Él tenemos que acercarnos, a Él. No es huir, no es darnos por vencido, no es decir yo ya no puedo con esta situación, es buscar al Señor. No es decir yo ya no soy cristiano, es buscar al Señor y buscarle de corazón. Pero usted dirá: pero que dice que es el justo el que va a correr a Él, y yo no soy tan justo que digamos. Pues pidamos perdón al Señor, y la justicia de Cristo viene sobre nuestra vida, hermano. La justicia de Cristo nos cubre y nos hace justos delante de Dios, y nos hará salir adelante. Mis amados hermanos, explicaba hace un momento que esa torre fuerte era ese lugar construido en un punto específico de la ciudad. En algunas películas de esas épicas se puede ver eso, donde se daban aquellas peleas con espadas, con flechas y todas esas cosas, lanzas. Cómo había un lugar donde se refugiaba el pueblo, y cuando ya no podían detener al enemigo, lo que hacían era todo correr a esas torres. En algunas ciudades lograron aún los enemigos penetrar esas torres y las destruyeron, ¿verdad? Esas torres estaban construidas, a veces protegidas por las murallas fuertes, protegidas por los lagos, protegidos por los ríos, de tal manera que fuera difícil para el ejército enemigo penetrar. Pero en algunos casos los ejércitos enemigos penetraban hasta esos lugares.
pero ningún enemigo podrá penetrar a la torre fuerte que es nuestro Dios. Porque nuestro Dios es todopoderoso. Yo no sé cómo usted ve a su Dios, pero yo quiero que lo comience a ver como Él es. Dios es más grande que su pensamiento. Dios es más grande que su concepto. Dios es más grande que todo. Es el que cabalga en los cielos, aleluya. Es el que está vestido de gloria y de majestad, aleluya. Es el que hace tronar los cielos, aleluya. Como con voz de trueno habla el Señor, aleluya. A su voz estremecen los montes. Ese es nuestro Dios, ese es nuestro Dios. Y para el año 2019 Dios quiere que usted lo vea como Él es, como el Dios que todo lo puede, el Dios que puede darle salud en medio de la enfermedad, como el Dios que puede darle fuerza en la debilidad, como el Dios que puede romper las cadenas que puedan estar atando a un miembro de su familia. Él es el Dios que todo lo puede. Que a Él tiene que usted acercarse de todo corazón, y Dios lo va a hacer. Yo quiero invitarle a que crea en Dios con todo su corazón. Yo quiero invitarle que comience a ver a Dios no como usted ha pensado que es, que comience a ver a Dios como la Biblia lo describe que es, aleluya. Porque la Biblia nos revela quién es nuestro Dios, aleluya. Entonces, amados hermanos, a Él correrá el justo. En Él encontramos la seguridad, en Él encontramos el sustento, en Él encontramos todo para nuestra vida. Dios es nuestro alto refugio y a Él debemos de correr. A Él. ¿Cómo vemos a nuestro Dios? Dependiendo cómo nosotros veamos a nuestro Dios, así lo vamos a adorar. Dependiendo cómo nosotros veamos a nuestro Dios, así le vamos a servir. Dependiendo cómo le veamos, así vamos a ver su gloria en nuestro caminar. Porque todo es relativo. Todo depende de cómo usted vea a su Dios. Y Dios se agrada con aquellos que aprenden a verlo como Él es. Conozco gente y he oído de gente, hermanos, que tienen un concepto tan alto y tan lindo de Dios, que se mueven en medio de las circunstancias adversas. Y hoy están pasando un momento difícil, pero están declarando: mi Dios es grande y hará cosas grandes. Y a los días están dando testimonio: mi Dios grande hizo cosas grandes. Mi Dios me dio la victoria, mi Dios me dio el triunfo. Nuestro Dios es el que todo lo puede, es la torre fuerte, es el alto y sublime, es el que está sobre todo, el que gobierna sobre todo. Y ese es su Dios, gobierna sobre todo. ¿Que permite que pasemos momentos difíciles? Sí, pero no lo quita Él de su lugar. ¿Permite que pasemos procesos difíciles? Sí. Y espero que en los procesos de Dios todos aprendamos a sacarle las lecciones para nuestra vida. Porque es feo pasar por un proceso, terminar un proceso y no haber aprendido nada de lo que Dios quiso hacer con nosotros. Los procesos son para enseñarnos, los procesos son para darnos fuerza. ¿Por qué los padres pasamos momentos difíciles? Porque los padres tenemos que ser consejeros de nuestros hijos y después tenemos que ser consejeros de las personas que vienen nuevas al Señor. ¿Por qué los hijos ahora están pasando momentos difíciles? Porque el día de mañana se van a levantar como fuertes consejeros delante del Señor. Los procesos de Dios son para engrandecer nuestra vida, los procesos de Dios son para enseñarnos, los procesos de Dios es para convertirnos en sus instrumentos. Así que por cualquier proceso que estemos pasando, nuestro Dios sigue siendo grande y pronto nos dará la victoria el Señor. Y diremos: nosotros te alabamos, nosotros te bendecimos, porque tú estás sobre todo. Ese es nuestro Dios, Él es nuestro Dios. Dios es nuestro alto refugio. A Él debemos correr. Cuando nos agobia el problema, si todos pasamos por problemas, mientras estemos en esta tierra vamos a tener aflicciones, vamos a tener luchas. Jesús dijo:
que las íbamos a tener. Jesús no dijo que íbamos a vivir sin problemas sobre esta tierra. Es más, Él dijo, en el mundo ustedes van a tener aflicciones, pero no teman, porque yo he vencido al mundo. ¿Cuántos vemos a Jesús como el vencedor? Amén. Aleluya. En el problema, véalo como vencedor, véalo como vencedor. Y en la victoria del Señor, usted toma la victoria para su vida. Amén. Gloria al Señor. Él ha vencido. Y Pablo dice que como Él ha vencido, ahora nosotros somos más que vencedores. Más que vencedores. Porque nosotros solo vamos venciendo algo que ya fue vencido. Ya el Señor lo hizo por nosotros. Y solo vamos tomándolo en el camino, solo nos vamos agarrando de la mano. El problema nos hace fuerte, la enfermedad debe hacernos fuerte. Dios quiere que tengamos fe, Dios quiere que confiemos. Y en la enfermedad hay un Dios grande que puede hacer una obra preciosa en nuestras vidas. Nos puede levantar, nos puede sacar adelante. El Señor está con nosotros en el problema que nos agobia. Debemos de correr al Señor. En la enfermedad que nos preocupa, tenemos que buscar al Señor. En las batallas que a diario enfrentamos contra las huestes espirituales de maldad, tenemos que correr al refugio que es nuestro Dios. Y no hay nada más lindo, hermano, que llegar delante de la presencia del Señor en medio de un tiempo difícil. Pero llegar de verdad delante de la presencia del Señor y sumergirnos en la presencia del Señor y comenzar a ver su seguridad sobre nuestra vida. Esperar a ver, es comenzar a ver la cobertura del Señor sobre nuestra vida. No hay nada más lindo que eso, que sumergirnos en la presencia del Señor y comenzar a sentir la seguridad que la respuesta de Dios viene en camino. Comenzar a sentir que aunque el enemigo está tratando de detener la respuesta del Señor, los ejércitos del cielo se levantan y vienen abriendo camino, haciendo de lado a los enemigos, porque la respuesta de Dios va a llegar al Hijo que fue delante de la presencia de Dios, haciendo de Él su torre fuerte, el lugar de su refugio, el lugar a donde corre el justo. Nosotros nos levantamos con nuevas fuerzas. Nos levantamos confiando. Nos levantamos creyendo. Y entonces podemos recordar cómo Moisés habló en su salmo que escribió. El Salmo 90 es el salmo más antiguo. Es el salmo que escribió Moisés y está en el libro de los Salmos. Y en el versículo 1 Moisés dice: Señor, tú nos has sido refugio de generación en generación. Tú nos has sido refugio de generación en generación. Mis padres tenían un problema, corrían a la presencia del Señor. Cuando yo tuve problema, corrí a la presencia del Señor. Cuando mis hijos tengan problema, ¿a dónde van a correr? A la presencia del Señor, porque el buen padre le da el buen ejemplo a sus hijos, que en los momentos difíciles no se tiene que ir a pelear con la gente. En los momentos difíciles se debe de correr al refugio que es el Dios todopoderoso de nuestra vida, y nuestra familia serán bendecidas, nuestros hijos serán bendecidos, nuestros nietos serán bendecidos, porque el Señor nos ha sido refugio de generación en generación. El Dios que estuvo con Moisés, estuvo con Salomón, estuvo con David, estuvo con Isaías, y es el refugio nuestro también. Y a Él tenemos que buscarle con todo nuestro corazón. Él es nuestro refugio. Dele gloria al Señor. Él no ha cambiado. Es la única torre que no puede ser penetrada.
Porque todos los reinos de este mundo son vanidades. Toda la seguridad que pueda el hombre alcanzar, y lo podemos ver en el mundo entero, aún los países que se considera que tienen la seguridad más adelantada, de alguna forma son penetrables. Pero la torre fuerte en la que nosotros confiamos permanece para siempre. A él correrá el justo. ¿Y qué pasará con el justo? Y será salvo. Será salvo. Porque ahí va a estar seguro y será salvo. Esta seguridad, o esa es la seguridad con la que nosotros debemos de acercarnos a nuestro Dios. La seguridad de que seremos salvos. Satanás no puede contra los justos que se refugian en el Señor. Él no puede contra los que se refugian en el Señor. Los que se refugian en su propia fuerza pueden fracasar. Los que se refugian en otra persona pueden fracasar. Los que se refugian solamente en la cobertura de una congregación pueden fracasar. Pero los que se refugian en el Dios Todopoderoso, venga lo que venga, permanecerán para siempre. Amén. Porque el Señor es nuestro alto refugio. Dele aplauso fuerte al Señor en esta hora. Aleluya. Jesús dijo: los que están en mis manos nadie los arrebatará, porque me los dio mi Padre, y de la mano de mi Padre nadie los puede arrebatar. Y Él es nuestra torre fuerte, Él es nuestro refugio, y allí estamos seguros, mis hermanos. No hay situación emocional que detenga a un cristiano que vea a su Dios como el que está sentado sobre un trono alto, como lo veía Isaías. Isaías pasaba un momento difícil en sus emociones, sus sentimientos, estaba quebrado. En el tiempo más lindo de la nación de Israel, con el rey que después de tanto rey malo que había habido en la nación, le dio gloria a la nación de Israel, Usías. Usías es un hombre que le dio gloria a la nación de Israel, los mejores inventos, los mejores sistemas de riego en aquel tiempo en la nación, los mejores armas de defensa se construyeron en el tiempo de Usías, y la nación tuvo tranquilidad, hubo progreso, hubo prosperidad. Pero Usías muere, un primo hermano de Isaías, rey. El profeta Isaías llegaba con confianza al palacio, era como su casa, estaban muy unidos, pero muere y él se va al piso, se desmorona, siente que se ha perdido todo, siente que se ha perdido la gloria de Israel. Y en aquel tiempo difícil, él se va al templo, se postra en el templo, cae como muerto en el templo, y en ese tiempo el Señor se le muestra. Isaías lo ve. Un trono alto y sublime, y al Señor sentado sobre él, y las faldas llenaban el templo. La gloria de Dios estaba sobre el templo. Entonces Isaías tomó fuerza, porque él se entró en razón que la gloria de Israel no era la causa del esfuerzo de un rey. La gloria de Israel era la bendición de Dios sobre su nación. Mis amados hermanos, cuando usted va delante de la presencia del Señor, usted se levanta de situaciones difíciles, en sus emociones, en sus sentimientos. Quizás está triste, está preocupado, no puede salir adelante, hay problemas, hay pleitos en la familia, hay tantas cosas. Vayamos delante de la presencia del Señor, porque delante de la presencia del Señor nosotros comenzamos a ver a Dios como Él es. Y entonces nos levantamos para la gloria y la honra de nuestro Señor. Cuando se corre al Dios, no hay nada que nos detenga si nosotros le vemos como le vio Isaías. No hay lucha o problema que nos destruya si nosotros le vemos como le dio David, como el que está sobre todo, como el que es más fuerte que todo. No hay problema, no hay gigante, no hay nada que nos detenga si lo vemos así. Por eso David no vio al gigante cuando fue a pelear con Goliat. David vio al que es más alto que el gigante.
Por eso no habló directamente de parte suya al gigante, sino que le dice: yo voy a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. Vea qué lindo esto, porque David dice, viendo al gigante hacia arriba: tú me estás viendo a mí hacia abajo, pero yo no te estoy viendo a ti, estoy viendo al que está más alto que ti. Aleluya. Entonces David tenía la seguridad de la victoria, porque veía a Dios sobre todo. Ve a Dios sobre su problema, ve a Dios sobre su negocio, ve a Dios sobre su familia, y usted verá la bendición de Dios grandemente. Dele un aplauso fuerte al Señor. No hay enemigo que nos destruya si vemos a Dios como lo veía Salomón. La torre fuerte, donde nadie nos puede destruir. Y Salomón lo declaraba: a él correrá el justo y será salvo. En las manos de Dios no hay nadie que nos haga daño. Nos salimos de la mano de Dios, el enemigo nos golpea. En la mano del Señor, el Señor resiste por nosotros. El Señor resiste por nosotros. ¿Cuántos saben que el Señor resiste por nosotros? Aleluya. Y es allí donde nosotros, por la resistencia que el Señor hace a favor de nosotros, nosotros podemos resistir al diablo, y el diablo tiene que salir huyendo. Muchos quieren resistir al diablo en sus fuerzas. No es en nuestras fuerzas, es en la fuerza que nos da la mano fuerte, que es el Dios Todopoderoso. Fuerte ese aplauso al Señor. Aleluya. Quiero pedirle que se ponga de pie. Busquemos a Dios y Él nos dará la victoria. Él trae la paz. Cambiemos nuestra forma de verle, pues Él es el Rey de Reyes y Señor de señores. Él está sobre todo en un trono alto y sublime. Él es nuestro pronto auxilio en la tribulación. Él es el que pelea nuestras batallas. Si las situaciones adversas de la vida están nublando nuestra visión de nuestro Dios, es tiempo de levantarnos y ver a Dios como realmente Él es. ¿Cómo está viendo usted a su Dios? Le desafío de esta mañana en adelante comenzar a ver a Dios en toda la plenitud de su gloria. Comenzar a ver a Dios en la magnificencia de su poder. Comenzar a ver a Dios como el que gobierna sobre todo. Comenzar a ver a Dios como el que tiene el poder sobre todo. Comenzar a ver a Dios como ese Padre que está con sus brazos abiertos, esperando que yo me refugie en Él, que yo corra a sus pies, que yo le entregue mi corazón, que yo le entregue mi vida. El Señor está allí, Él es el Señor, Él es tu Dios. Quiero preguntar si hay algún amigo en la casa del Señor que esta mañana quisiera entregarle su corazón. ¿Tenemos algún amigo con nosotros que quisiera rendirle su vida a Jesús? ¿Quisiera darle su vida al Señor? Si no tenemos amigos, quisiera invitar a los que deseen venir al altar para adorar un momentito al Señor. Y la hermana Amada también me pidió que invitara a toda su familia al altar. Así que quiero pedir a la familia Martínez que también pueda venir al altar. Y mis hermanos de la iglesia también, vénganse todos los que quepan aquí y adoremos al Señor.
Sí, Señor. Quiero pedirle que adore al Señor. Él está, hermano, como el Dios Todopoderoso. Aleluya. Que el Señor va a bendecirnos en esta mañana más de lo que ya nos ha bendecido. Abra su corazón. Abra su corazón. Aleluya, aleluya. Volvamos a ser niños. Recuérdate quién era Dios para ti cuando eras un niño. Aleluya. Volvamos a creer como un niño. Volvamos a confiar como un niño. Habla con Dios mientras mis hermanos entonan este cántico. Todos nos sumergimos ahora en la presencia del Señor. A Él correrá el justo. Vamos delante de la presencia del Señor. Lleva tu necesidad, lleva tu preocupación, lleva tus pensamientos delante de la presencia del Señor. Lleva tus anhelos, tus metas, tus sueños delante de la presencia del Señor. Lleva tu familia a la torre fuerte. Refúgiate en Él, Señor. A tus pies arde mi corazón. A tus pies entrego lo que soy. Es el lugar de mi seguridad, donde nadie me puede señalar. ahí está el Señor. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia, Dice tu me levantaste. Bendice a tu hija, y hoy me postro a adorarte. Bendice a tu hija, Señor. Tú has sido su refugio. No hay lugar más alto. Él es el lugar de tu esperanza. Él es el lugar de tu paz. En Él está la misericordia y en Él está el perdón. Más grande, Señor, estar a tus pies. llena de tu gracia, llena de tu gracia, llena de tu gracia, Señor. A tus pies, Tu gracia llene su corazón, tu gracia inunde su alma, a tus pies, tu gracia, Señor. traigo lo que soy. Bendito, Señor. Es el lugar de mi seguridad. Gloria está en el Señor. Presencia, Señor. Presencia, Señor. Me puedes Presencia. señalar. Presencia, Señor. Me perdonaste, me acercaste a tu presencia. Presencia, Señor. Me levantaste, me paso a adorarte. Él es tu refugio. No hay lugar. Él es tu lugar de descanso. Él es tu consuelo, Él es tu ayudador, Él es tu Padre. Estar a tus pies.
acerquemos al estar a Señor, tus pies. más le vamos a conocer, más veremos como Él es. Más. Lugar más Cuanto más le conozcamos, con más seguridad nos vamos a mover por esta tierra. Con más confianza vamos a proyectarnos en la vida. Nuestra familia será bendecida. Nuestra casa será bendecida. Oh bendito Señor. Oh bendito Señor. Nuestros hijos serán benditos en la ciudad. Nuestros hijos serán benditos en el campo. Aleluya. 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 Padre mío, te damos gracias por este tiempo tan lindo, Señor, que tú nos regalas para estar delante de tu presencia. Oh Rey soberano, tú que reinas y gobiernas sobre todo. Tu gloria sea sobre cada hombre y sobre cada mujer que ahora está en tu altar, Señor. Que está en tu iglesia, Señor, en esta congregación. Padre, ayúdanos a caminar en victoria. Ayúdanos, Señor, a superar todo obstáculo corriendo a tu presencia, Señor. Ayúdanos a ver tu sanidad y yendo a tu presencia, Señor. Ayúdanos a gozar de tu protección y yendo a tu presencia, Señor. Porque tú eres fiel, porque tú eres grande, porque tú estás con nosotros. Señor, yo te doy gracias por estar con nosotros. Gracias por tu iglesia. Gracias por tus hijos. Gracias, Señor, por este día. Llévanos en victoria, Señor. Llévanos en triunfo, Señor. Muchas gracias, Padre, por los que hoy pudimos estar en tu casa en esta mañana. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Gracias, Señor. Ruego que tú nos despidas en paz, en amor y en santidad. Todo lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios los bendiga, mis hermanos. Vaya la paz de Dios a sus hogares. Mañana a las 5 será nuestro culto y será un tiempo de gloria en la presencia del Señor.